Hoy día del examen vamos a concluir nuestra segunda unidad y para ello vamos a revisar, bueno, vamos a redondear dos temas que son muy trascendentes porque al final de cuentas son las cuestiones ya muy operativas que en un determinado momento tienen justamente el ejemplo de la aplicación de la herramienta que es la epidemiología para el avance del conocimiento médico. Y que esto nos permite adquirir y generar conocimiento de situaciones en las cuales pueden ser muy bien pensadas. Un ejemplo es como ustedes lo estuvieron tratando de imaginar cómo llevar a cabo un estudio. Tal vez de pronto surgió ante una observación que hicieron o una pregunta que no pudieron contestar y que de ahí surge la necesidad de hacer un estudio epidemiológico. Pero otros de los estudios epidemiológicos se basan en aprovechar circunstancias que ocurren, situaciones que ocurren en la realidad, como pueden ser las exposiciones que pueda tener el personal, los trabajadores en un ámbito laboral, y que esto lo podemos emplear como un grupo específico que tiene pues ya un antecedente de exposición y entonces lo podemos aprovechar para poderlo eh, comparar con otro grupo que reúna las mismas características, puede ser de la misma sede laboral, pero que no tenga ese antecedente de exposición. Y hay otro que es muy útil porque nos permite responder ante situaciones no esperadas, ante situaciones que rebasan la capacidad de los servicios de salud, como pueden ser los brotes o epidemias. Entonces, el día de hoy vamos a entrar un poco más a fondo en tratar de entender cómo es la metodología para el estudio de brotes y ya al final de la clase vamos a revisar los estudios epidemiológicos que quedaron como tarea. Entonces, para ello les voy a compartir mi pantalla y en ello vamos a ver información que nos va a permitir redondear esto. Bien. Aquí esto lo tenemos de MOPS 5. Entonces, por eso les pedía que revisaran esta situación, este documento, de tal manera que ustedes pudieran tener el soporte documental para poder entender lo que vamos a ver. Y entonces aquí nos habla en este párrafo, que es en la página 9 de MOPS, nos habla de que la investigación epidemiológica de campo puede ser definida como la aplicación de los principios y métodos de la investigación epidemiológica para el estudio de problemas de salud inesperados, para los cuales se demanda una respuesta inmediata y una intervención oportuna en la población. La demanda por una respuesta inmediata implica que el estudio opera en el terreno donde ocurre el problema, es decir, que nos vamos a dirigir justamente al terreno en donde está ocurriendo. El imperativo por la intervención oportuna implica que esta investigación tiene duración y extensión limitadas en el tiempo. Esto es, trata de llegar a conocer la fuente de infección y el mecanismo de transmisión de tal manera de que podamos cortar la cadena de transmisión. La investigación epidemiológica de campo utiliza una variedad de principios, métodos y aplicaciones de las ciencias básicas, clínicas, sociales, estadísticas y epidemiológicas. Y entre estas últimas, la investigación de campo, incluyendo la investigación de brotes, suele aplicar un diseño descriptivo, es decir, vamos a describir cómo son las tres variables epidemiológicas, tiempo, persona y lugar, de los afectados, hacer el estudio de un caso, descriptivo de un caso, y de una serie de casos, entender lo que es la prevalencia o incidencia o ambos, seguida de un diseño analítico que por lo regular va a tratarse de un estudio caso-control.
que es habitualmente de tipo exploratorio. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro enfoque va a ser dirigido a los casos que se nos están presentando de esa emergencia epidemiológica y en conjunto con todos los casos vamos a poder hacer un estudio de casos, de una serie de casos, y una vez que ya tenemos bien estudiados a nuestros casos, los vamos a parear con controles, y es en donde viene ya el estudio analítico, que va a ser de casos y controles. Bueno, voy a dejar de compartir porque va a ser muy importante que nos pongamos de acuerdo en relación con algunos conceptos que van a ser muy importantes. Y en ese sentido, les pido por favor que tengan, que hayan leído ya y que tengan a la mano los fundamentos del estudio de un brote. Entonces vamos a compartir justamente ese documento, que es este. Y sí me gustaría que me hicieran favor de comentarme qué encontraron allí, qué les llamó la atención, qué aspecto les quedó duda, qué de relevante tiene, qué nuevos conceptos se encontraron, etcétera, etcétera. Escucho. Yo, Doc. Bueno, a mí me pareció, bueno, hasta cierto punto, como que es un resumen de todo lo que hemos visto durante las exposiciones, bueno, perdón, durante las conferencias vespertinas. Uh-huh. Entonces, incluso habla de conceptos como la inmunidad de grupo, lo que mencionan mucho en las conferencias, que es cubrir el 20% de la población, que no es necesario cubrir el 100% para que tengamos un control de la epidemia. Incluso menciona hasta ejemplos con ay, no sé qué recuerdo usted, no me acuerdo si es con la viruela o el sarampión, no recuerdo, que mencionaba que aunque sea que se dé solamente un caso, estamos hablando de que se puede considerar como una epidemia. Entonces, Sí, que no tenemos ajá, aquí la cifra esperada es en ningún caso. ujú. Entonces, como que está englobando muchos de los conceptos que hemos visto durante todas las clases. Exactamente. Sí, justamente tiene aplicación y lo que estamos viendo en vivo en las conferencias vespertinas prácticamente es un modelo de estudio de epidemia, pues lo estamos viviendo a lo largo desde el inicio hasta este momento y nos está dando mucha información y ustedes han ido viviendo todos estos elementos que están plasmados en el documento, los han ido viviendo, pero aquí la intención es de que ustedes lo puedan conceptualizar con toda claridad y puedan identificar los conceptos clave que nos van a ser de mayor utilidad para poder entender cómo es el abordaje del estudio de casos. Muy bien, ¿alguien más que quiera decirme qué encontró de importante? ¿Algún concepto en particular? Adelante. Bueno, a mí me llamó mucho la atención todo el texto de este artículo, porque en realidad lo pude relacionar con la situación actual que está viviendo el país. O sea, en realidad cada párrafo que describe es justamente de lo que nos hablan todas las conferencias de prensa. Y también pues, algo muy importante es que es justo que a través de los temas vistos que hemos llevado en este curso, el cómo nosotros podemos identificar o más bien destacar cuál es la importancia que tiene todo este estudio de un brote. Porque ya vemos que así como está la situación en nuestro país, pues obviamente todas estas conferencias lo van abordando en función desde el tiempo que ocurre, el espacio donde está aconteciendo cada uno de los casos, las personas que padecen la enfermedad. Algo también importante es que justamente a través de esto podemos identificar la población de riesgo, que es el elemento más importante para que a partir de ahí nosotros podamos lograr la de medidas de prevención y control. Claro, porque en el momento que nosotros identificamos a la población de riesgo, que es población que tiene alguna característica en particular que le hace que tenga una mayor probabilidad de presentar el daño, ya sea enfermedad o muerte,
y particularmente ahora lo estamos viviendo con COVID, pero esto es aplicable a todos los padecimientos. Y en particular van a ser muy relevantes aquellos que ponen en riesgo la salud de un gran número de personas. Por ejemplo, platíquenme qué definiciones encontraron allí que nos pudieran compartir. Yo, doctor. Adelante. Justamente quería agregar que venían dos definiciones, bueno, una en sí que no habíamos visto y que entonces yo pude hacer como esta diferencia entre un caso secundario y un coprimario. O sea, Okay. ambos son, o sea, parten del caso primario, pero uno se presenta en el periodo de incubación esperado y el otro antes, el coprimario es el que se presenta antes de el periodo de incubación esperado. Entonces, En creo un que es importante ese concepto. Ok, sí, sí, fíjate que tocas un punto bien importante. Y miren, el objetivo de toda investigación epidemiológica, entre otras cosas, el objetivo principal va a ser identificar el caso primario, entendido como caso primario aquel que dio inicio a toda la cadena de casos que estamos considerando para ese brote, esa epidemia. Hay veces que no va a ser posible identificarlo, pero lo que podemos sí ir reconstruyendo es esa cadena de transmisión. Para ello tenemos que asumir que las enfermedades no se producen por azar, sino que se deben a un factor en particular. Y aquí en términos de la investigación epidemiológica de campo, lo que vamos a tratar de encontrar es cuál es el factor importante que está condicionando que se presenten ese incremento en el número de casos. Y para ello va a ser muy importante que vayamos separando los casos y para ello nos va a ser muy útil la fecha de inicio de los síntomas. Y si eso lo contrastamos contra los cuadros nosológicos que podemos tener, en un determinado momento vamos a poder identificar cuáles corresponden a qué momento de la epidemia. Y eso lo hemos estado viviendo con la gráfica que nos presentan cada día, en donde vemos día con día el número de casos que están empezando sintomatología por COVID. Pero si se dan cuenta, toda la información epidemiológica que en un momento dado nos va a ser de utilidad, la podemos después traducir en modelos que nos permitan explicar esa realidad, como pueden ser gráficas, como pueden ser cuadros estadísticos, y uno de los más socorridos es justamente la cartografía, o, o que es un mapa representativo de una determinada área y en la que se pueden marcar la frecuencia de casos o se pueden marcar la presencia de casos en particular si fueran pocos. Y esto puede ser no solamente de un país, sino puede ser a nivel estatal, municipal, a nivel de un municipio e incluso a nivel de localidades pequeñas en donde podríamos elaborar un mapa o un croquis de esa comunidad e ir marcando la aparición de los casos según el tiempo específico. Cuando hablamos de las características de los casos, en un sentido lo vimos anteriormente, que es caso probable, caso compatible, caso confirmado y caso descartado. Eso nos va a ser de utilidad para poder entrar a una gran cantidad de casos, es decir, vamos a hacerlo el sistema muy sensible para que después lo hagamos muy específico y podamos identificar y confirmar aquellos que sí corresponden al en la entidad nosológica que está produciendo esa situación de alarma y que descartemos aquellos que no corresponden a esa situación. Pero desde el punto de vista de la construcción de la cadena de transmisión, entonces es lo que nos plantea Carla, que es el caracterizar a los casos. Ya dijimos, el caso primario es el que dio inicio, pero en muchas ocasiones no vamos a poder identificar con toda claridad cuál es el que dio inicio, pero si está dentro del periodo de incubación le vamos a llamar coprimario. Y los casos que queden fuera de ese periodo de incubación
vamos a considerar que son secundarios a esa primera oleada, llamémosle así, de casos que fueron los primario y coprimario. ¿Alguna otra aportación que quieran hacer en este momento? Yo, doctor. Sí, yo, doctor. Adelante, Aida, Odette, en ese orden. Sí, bueno, yo lo que pude rescatar fue la diferencia entre brote y epidemia, donde nos habla que, bueno, el brote también ya lo habíamos visto en otro texto, que era, perdón, esperen, que el brote es como el inicio de una epidemia, ya que la epidemia es cuando se presentan, el número de casos que se observan o que se reportan es mayor a la frecuencia esperada en este lugar. Al contrario del brote en contraste con el brote, que es cuando 2 o más casos se relacionan entre sí. Y otra cosa que yo también desconocía, pues es la forma de clasificar los brotes, ya sea por su distribución geográfica, y aquí es donde, bueno, yo tuve una duda porque en el texto los clasificaban localizados y difusos, que localizados es cuando se presentan en un lugar como muy específico, ya sea una escuela o algún hospital, pero en cambio los difusos es cuando no hay tal delimitación. Y esto me causó como una duda, cómo saber identificar si se trata de un brote difuso o de una epidemia. ¿Sí me explico? Okay. Sí, claro. Ajá, es esto básicamente. Ok, bueno, tocas una descripción muy importante que es la clasificación de los brotes como localizado y difuso. El brote localizado, por lo regular, está aglutinando y se llama conglomeración de casos, y eso puede ser en función de las variables epidemiológicas de tiempo, o sea, en un mismo periodo de tiempo, de lugar en un área específica o de persona. Por ejemplo, pueden ser estudiantes de una escuela, pueden ser trabajadores de una fábrica, pueden ser miembros de un cuartel, ¿verdad? De las fuerzas del orden, o pueden ser habitantes de un asilo, de una guardería, etcétera, etcétera. Y ahí están aglutinándose en función de la variable lugar, además de la variable persona, por ejemplo, que pertenecen allí. Y en el tiempo también. En cambio, el difuso, ese tiene una extensión más amplia en donde no logramos identificar que esté muy preciso el espacio, y por lo tanto se hace esa diferencia para hablar de un brote de características difusa. Por ejemplo, si ahorita dijéramos, ¿cómo podríamos caracterizar el brote de COVID o la epidemia ya ahora de COVID? Pues ya es algo difuso, ¿no? Porque no podemos identificar lugares en particular que tengan casos, sino que ya prácticamente están apareciendo en todo el país. ¿Y eso de qué nos habla? Pues nos habla de que ya están ocurriendo diferentes cadenas de transmisión y que se están superponiendo unas con otras. Eso da como resultado que haya casos por aquí y por allá. Pero al principio se podría ubicar con toda precisión grupos de personas que eran afectadas y poderles seguir la pista. Pero ya cuando el número de casos es ya muy importante, entonces ya se pierde esa conglutinación y entonces se va haciendo como que más expandido, y eso le da las características de difuso. ¿Sí me di a entender con esto? ¿Pudimos establecer la diferencia? Sí, doctor. Gracias. Ok, muy bien. ¿Ode? Sí, gracias, doctor. Bueno, uno de los conceptos que también me llamó la atención, continuando con lo que usted había dicho previamente, es el concepto de índice, en donde, o sea, dicen que no es el primer caso como tal, como bien usted nos ha comentado, porque es difícil, pues, detectarlo, pero sí se le llama índice al caso como que, pues sí, el primero que llamó la atención a los servicios de salud y por el cual se notifica. La verdad, pues sí, también desconocía como tal el concepto. Y también otro concepto que me llamó la atención, que ya lo habíamos visto en clase, es la de tasa de ataque. Y bueno, aquí
pues sí me gusta cómo lo dicen, porque como que involucran varias cosas en donde, pues, él lo toma como una medida de asociación entre la exposición y pues los efectos que tuvieron en esa población. Además que también ellos hacen mención de que esto nos puede dar como una idea de que las medidas que podemos llevar a cabo para disminuir, pues por ejemplo, este ataque, porque como que van relacionando, por ejemplo, si hubo, bueno, poniendo un ejemplo de una enfermedad gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, quienes estuvieron haciendo los alimentos o si los que se enfermaron solamente fueron los comensales o también los trabajadores. Entonces, como que Claro. lo hace un panorama mucho más amplio. Claro. Tocas dos conceptos que son muy importantes. Uno es el de caso índice. Y caso índice, para que ustedes lo puedan entender mucho mejor, aunque ya lo dijo Odette, es el caso que del primero que tenemos cuenta, del primero que tenemos conocimiento. Pero ojalá fuera también el caso primario, es decir, el que inició la cadena de casos. Pero no siempre ocurre así. La verdad es de que en muchas ocasiones, cuando estamos hablando de epidemias, de brotes o epidemias de enfermedades, por ejemplo, de otro mecanismo de transmisión, lo que nos vamos a dar cuenta es de que va a ser muy difícil establecer la cadena de cadenas que se fue dando desde un caso inicial, que ese sería el primario. Entonces, en muchas ocasiones nos vamos a dar cuenta y desafortunadamente, no por la información que se genere a partir de los registros médicos, sino que nos vamos a dar cuenta en muchas ocasiones porque los medios de comunicación empiezan a dar la voz de alerta diciendo cosas como, por ejemplo, y hay un gran número de casos de determinado padecimiento y los servicios de salud no hacen nada, ni se han dado por enterados. Porque es muy importante que pudiéramos tener información precisa de todo lo que está aconteciendo, pero recordemos que para los servicios de información rutinarios únicamente contamos con lo que nos va fluyendo de información a partir de los registros médicos. Y ya dijimos que es una fracción de la realidad. Por eso es que cuando nosotros de pronto nos enteramos de que está ocurriendo algún fenómeno que está involucrando a personas en un determinado lugar, más bien nos vamos a dar cuenta por comunicación de la propia comunidad, de la propia población, o bien porque los medios de comunicación masiva empiezan a generar noticias que dan la voz de alerta. Y ya vamos a ver después el mecanismo que se sigue, la secuencia que se sigue para poder llevar a cabo el estudio. Entonces eso va a ser muy importante. El otro concepto que también va a ser muy trascendente es el indicador particular que vamos a emplear aquí, que es la tasa de ataque. La tasa de ataque es una medida de incidencia, sin duda, porque en el numerador va a considerar el número de casos que tenemos entre la población. O sea, ahí no cambia. Pero a diferencia de una tasa general de incidencia, en la tasa general de incidencia, el denominador lo vamos a considerar toda la población que eventualmente pudo estar residente en un determinado lugar, en un tiempo y en un lugar determinado. Entonces, en realidad está subestimando el riesgo de la población que efectivamente estuvo más en probabilidad de tener ese riesgo. En cambio, para la tasa de ataque, el denominador va a ser la población que efectivamente estuvo en condiciones de estar en riesgo. Y eso es más fácil de saber cuando es un problema localizado. Por ejemplo, si en una fiesta X acuden 100 personas y de pronto ocurren casos de diarrea, entonces podemos nosotros suponer que el total de la gente que asistió a esa fiesta estuvo en riesgo y entonces el denominador va a ser 100. Y por eso esta tasa, que es una tasa de incidencia, la tasa de ataque, se refiere a la población que efectivamente estuvo en riesgo de presentar ese fenómeno. Y por eso se va a expresar en porcentaje.
y es más fácil de entender que el 30% de los asistentes a esa fiesta tuvo manifestaciones de una enfermedad diarreica, por ejemplo. ¿Sí se comprende esto? Sí, doctor. También en las conclusiones del estudio vamos a poder hablar de la aplicación ya de la tasa de ataque. Y debemos de entender que la tasa de ataque va a ser más alta en la población que efectivamente tiene un factor específico, es decir, un factor de riesgo específico, pero siempre en comparación de los que no tengan ese factor. Y por lo tanto vamos a entonces a comparar a las poblaciones que tienen la enfermedad y de ellas las que tienen la mayor frecuencia de presentar un determinado factor, y lo vamos a contrastar contra los que no tengan esa enfermedad, y por supuesto habrá algunos que estuvieron expuestos pero que no presentaron la enfermedad, pero cuando los comparamos a ambos grupos, en el que presentó la enfermedad debe ser mayor la frecuencia, es decir, la incidencia del factor de riesgo. Y por esas razones que las tasas de ataque nos van a ser de mucha utilidad para poder ir interpretando, analizando e interpretando el estudio de brotes que ya vamos a ver un poco más adelante. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Sí, yo, doctor. Adelante. A mí, este no es un concepto, pero es una idea que viene en el texto y que me llamó la atención y me hizo recordar también la conferencia, que es aquellos factores que aumentaban el número de personas susceptibles una vez que como que se tenía controlada la propagación, y que si llegaban a ser suficientes estos factores, mencionaban específicamente dos, los niños que nacen y los inmigrantes. Entonces, si estos factores aumentan considerablemente, podría ser un foco, una fuente de ola de casos. Sí. Y esto lo desarrollaban, bueno, luego me recordó a la conferencia porque le preguntaron al doctor Gatell sobre la vacuna mexicana y le preguntaban sobre qué destino, qué futuro tenía esta vacuna. Y entonces mencionó estos dos casos así. Dijo, pues podríamos utilizarla para los inmigrantes y para los niños que van naciendo, ya dependiendo obviamente de los estudios que se hagan, pero creo que este es un punto importante, ya que sirve para prevenir esta ola de casos una vez controlada. Ok. En todo caso, otro punto que me permite hacer una precisión. Miren, y les hago una pregunta. ¿Qué es lo que explica la ocurrencia de un brote o epidemia? ¿Por qué ocurre un brote o una epidemia? El paso de un microorganismo a otra especie, bueno, en este caso al humano. ¿La emergencia de una enfermedad? ¿La susceptibilidad inmunológica? La susceptibilidad, exactamente. Esa es la respuesta. Miren, cuando nosotros tenemos en una población individuos que no tienen resistencia, que eso le llamamos susceptibilidad, de pronto van acumulándose el número de susceptibles hasta que llega a un punto en donde si entra un microorganismo, ya sea como lo dijeron, de una especie a otra, o un enfermo que entra de pronto en la comunidad, cuando hay un número grande de susceptibles va a ser más rápido que encuentre alguno y ese uno que pueda transmitir la enfermedad a los demás susceptibles. Y pensando de esa manera, ¿qué hace que se termine un brote o epidemia? La formación de resistencia. Exactamente. La inmunidad entonces, de la población. Exactamente, es decir, que sean resistentes, ya sea porque enfermaron y superaron la enfermedad o bien porque recibieron un inmunógeno, una vacuna que les produce inmunidad no natural. Y entonces, de esa manera podemos explicar por qué ocurren los brotes. Los brotes, y si me siguen así en esa línea ascendente y descendente, se pueden ir repitiendo y va formando ondulaciones.
Cada incremento en el número de casos responde a un acúmulo de susceptibles. Y cuando disminuye el número de casos, eso corresponde a una adquisición de resistencia o agotamiento de los susceptibles. Resumidas cuentas, lo que explica por qué ocurren los brotes o epidemias es acúmulo o disminución de susceptibles. Y a veces pasa mucho tiempo entre cada onda epidémica y otra. Recuerden, por ejemplo, la lectura que vimos en la primera unidad que corresponde a sarampión en las Islas Feroe. Si recuerdan bien, es unas islas que están frente a Noruega y que esas islas en ese entonces estaban aisladas y que de pronto llega un barco ballenero con algún enfermo de sarampión y da lugar a un brote que se fue extendiendo por todas las islas, pues es un conjunto de varias islas. Pero cuando Panum, que fue el que hizo el estudio, trató de investigar cuánto tiempo había transcurrido sin que hubiera la enfermedad, solamente llegó a conocer que hacía 61 años hubo una gran epidemia de sarampión y ¿qué fue lo que pasó en ese tiempo? Que se agotaron los susceptibles, ya sea porque resistieron la enfermedad y siguieron viviendo, o bien porque los venció la enfermedad y ya no estaban presentes. Pero en el ínter, entre que terminó esa epidemia y la aparición del segundo incremento, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que fueron naciendo personas y que esas personas no eran resistentes, eran susceptibles, y llegó a un punto en el cual había un gran número de susceptibles acumulado y bastaba con que se pusieran en contacto con un enfermo de sarampión para que se diera lugar a un brote extensivo. ¿Sí me doy a entender con esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, concretando, los brotes o epidemias ocurren por acúmulo de susceptibles y agotamiento de susceptibles, así de manera concreta. Muy bien. ¿Algún otro concepto que quieran discutir? ¿Qué me dicen de las gráficas, de las gráficas de las curvas epidémicas? Que ayudan a saber el tiempo de exposición, bueno, que tuvieron los individuos. Y bueno, esta la abarcaba en el MOPS 5 y decía que se tenía un periodo mínimo y un periodo máximo de incubación, a los cuales iban a ser de ayuda para identificar este periodo. Al primer caso se le restaba el mínimo y al último caso reportado se le reportaba el máximo para conocer esa cifra. Exactamente. Y eso nos permite identificar el periodo de incubación. Pero respecto a la gráfica que resulta de ir plasmando en una gráfica los casos que van apareciendo, ¿qué tipo de gráficas hay? ¿Se acuerdan de la explosiva? Sí, la de exposición masiva común de corta duración. Exactamente. ¿Qué es? Empieza a haber casos, llega a un máximo y termina. Y desciende. Y esa es un ejemplo de una exposición común. Por ejemplo, una fiesta de un pueblo al que acuden los habitantes, consumen alimentos y se empieza el incremento de casos y luego disminuye y ahí terminó. A menos que se siga distribuyendo el alimento responsable de ese brote. ¿Sí me di a entender? Sí. Otro Sí, ejemplo, doctor. ¿cuál es la propagada, no? Que hay un incremento brusco, va disminuyendo y se va haciendo más permanente la curva, más ligeramente aplanada. ¿Y eso qué quiere decir? Que el alimento responsable o la causa responsable permanece todavía en ese sitio, ¿verdad? Que no ha sido retirada. ¿Y eso qué puede ser? Pues alimentos que siguen consumiendo las personas. Y la otra, que es
como la hemos visto ahora en la gráfica de COVID, en donde vienen oleadas, que son la primera ola, la segunda ola, y ahora esperábamos una tercera ola, pero estamos viendo que se ha interrumpido esa secuencia, ¿no? Y que teníamos la primera ola y la segunda mucho más alta que la primera, y ahora esperábamos que hubiera una tercera ola que fuera todavía mucho más elevada que la segunda ola. Sin embargo, ya estamos viendo que esto no está ocurriendo y es esperanzador. ¿Por qué? Porque podría ser resultado del impacto que está teniendo la vacunación, que podría ser eso. También podría ser que las personas ya han tomado más conciencia y han limitado su movilización, o bien que han utilizado las medidas de higiene para prevenir la enfermedad. Al final de cuentas, estamos especulando, pero lo vamos a saber más adelante. Pero ese es el otro modelo, ¿verdad? Que se viene por oleadas de la enfermedad. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. Sí, doctora. Muy bien. ¿Algún otro concepto que les haya llamado la atención de la lectura? Bueno, yo solo quería como comentar que, bueno, respecto a lo que había pasado en las conferencias y basándonos como en las gráficas donde se ven las oleadas, yo creo que como lo dice el artículo, es muy importante lo de inmunidad colectiva, ¿cómo era? ¿Sí? ¿De La grupo? inmunidad de grupo, ajá. Entonces, por ejemplo, yo creo que ahorita se ha disminuido la hospitalización porque pues los que más se hospitalizaban eran los adultos mayores y como ellos están vacunados, pues yo creo que esa es la razón por la que no hemos visto como la tercera oleada en Yo quiero punta o creer subiendo. que estamos de acuerdo. Yo quiero creer que esa es la razón. Sin embargo, me parece muy pronto como para que pudiéramos achacarle ese aplanamiento en las hospitalizaciones y también en el número de casos diarios, que se pudiera deber única y exclusivamente a la vacunación. Yo creo que debe haber otros factores que ojalá que más adelante los podamos conocer. Pero sí, tienes toda la razón, va a ser muy importante y por eso siempre han estado hablando desde el inicio de la epidemia de que va a ser muy importante la inmunidad de grupo y que ojalá que llegáramos a tener, y se habla de que puede ser con el 70% de personas inmunizadas o que hayan padecido ya COVID, es decir, que hayan adquirido la inmunidad natural o artificial, y que con eso sería suficiente para poder cortar ya este brote. Sin embargo, creo que faltan muchas cosas por conocer respecto a ello, pero una buena hipótesis puede ser esa, que ya estamos viendo el impacto. Y ¿se acuerdan cuando veíamos la regla de Pareto de lo 80-20? Sí, doctor. Que al vacunar, ahorita lo estamos viendo, que al concentrar la poca vacuna que tenemos en el grupo que aporta el 80% de la mortalidad, vamos a tener una disminución del 80% probablemente en la mortalidad. Y entonces quiero pensar que eso es lo que está ocurriendo. Falta todavía tiempo para poderlo enfatizar y concluir que efectivamente fue eso. También quiero pensar que los mensajes de educación para la salud, de promoción de la salud que se han estado difundiendo y el temor de la misma población puedan tener algún impacto, aunque todavía prevalece una buena cantidad de población que pues no, todavía no cree, todavía sigue pensando que es un invento de alguien, o está pensando que no le va a dar, que a ellos no les toca, o bien que no existe, o que el hecho de vacunarse implica un mayor riesgo que quedarse esperando a que les ocurra la enfermedad. Entonces, vean ustedes cómo la etología de la población, es decir, el estudio del comportamiento de las poblaciones, nos ayuda a entender mucho del fenómeno que estamos viviendo y que va a dar motivo como para aprender mucho al respecto. Por lo menos a nosotros nos está sirviendo como un laboratorio de la naturaleza para poder entender muchos de los conceptos que estamos estudiando.
¿Algún otro concepto que quisieran mencionar o aclarar? Si no es así, si no es así, entonces vamos a continuar revisando un poco de nuestro MOPS. Para aclarar algunos puntos que va a ser muy conveniente. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya dijimos que lo que es la investigación epidemiológica de campo, y también hay que enfatizar que la vigilancia, la investigación epidemiológica de campo, por su procedimiento ágil, riguroso, eficaz y técnicamente sencillo, está diseñada para ofrecer las respuestas urgentes que se requieren los que toman las decisiones, especialmente de nivel local, ante situaciones de brote o epidemia. Su sencillez técnica no implica simpleza, por el contrario, el cumplimiento sistemático de sus diferentes etapas requiere la aplicación racional de los principios de epidemiología para el control de enfermedades, es decir, todo esto que estamos estudiando. La investigación de brotes representa una de las actividades básicas del trabajo epidemiológico de campo en cualquier sistema local de salud y es un excelente modelo para estimular y ejercitar el desempeño de los equipos de salud. En el siguiente párrafo nos habla un poco de lo que es la incorporación de los recursos tecnológicos y en ese sentido recomienda el uso del prototipo de software de apoyo a la investigación epidemiológica de campo, que es el programa EpiInfo. Seguramente muchos de ustedes ya lo han oído o ya lo han utilizado en metodología de la investigación, que fue desarrollada por el CDC y la OMS, es de libre distribución y de dominio público. Por otra parte, el uso de sistemas de información geográfica aplicados a la epidemiología adquiere gran relevancia porque con ellos se puede caracterizar a nivel geográfico, espacial, es decir, los eventos, las aplicaciones relevantes de los eventos de salud y el diseño de mapas de riesgo. Por eso es que podemos caracterizar zonas de mayor riesgo. Incluso han ustedes visto lo que ahora se puede hacer con el ejemplo de la movilidad poblacional. Ya no nos han presentado las imágenes, pero hubo un momento en que estuvieron presentando imágenes, entidad federativa por entidad federativa, e incluso por municipios, cómo se estaba dando la movilidad de la población. Y entonces, a partir de esto, se responde a un principio de economía o eficiencia, es decir, reducir adecuadamente el tiempo de procedimiento y análisis de datos, que es un aspecto crucial en la investigación epidemiológica de campo. Ello, sin embargo, no garantiza respuestas racionales y válidas en salud pública. La contribución sustantiva de la investigación epidemiológica de campo depende exclusivamente del trabajo humano, porque hay que recordar que las computadoras, en general, todos los recursos tecnológicos, tienen la gran ventaja que pueden procesar gran cantidad de información y lo hacen muy rápido. Pero, y así lo dicen, son muy rápidas y pueden manejar un gran volumen de información, pero son muy tontas. Y en cambio el ser humano es muy lento, puede manejar poca información, pero posee la inteligencia. Y entonces cuando se junta la inteligencia del humano con la rapidez y la capacidad para manejar gran cantidad de información de los recursos tecnológicos, se pueden lograr muchas cosas. En cambio, si se hace al revés, es un desastre. Bueno, cuando nosotros hablamos de la investigación de brotes, es el ejemplo típico y más frecuente de una investigación epidemiológica de campos. La investigación de un brote en curso, es decir, que está ocurriendo, es en general un trabajo que demanda una actuación rápida y una respuesta correcta del equipo de salud a fin de mitigar y suprimir oportunamente los efectos del brote sobre la población. La capacidad local de actuar frente a un brote, incluyendo la investigación del mismo, guarda relación directa con dos aspectos que el equipo de salud, que son la capacidad para detectar una alerta epidemiológica, es decir,
cuándo investigar, y su capacidad de respuesta epidemiológica, cómo investigar. El modelo, el MOPESE nos plantea el cómo llevarlo a cabo. También aquí nos habla de que la comunicación de toda sospecha de brote es importante, y esto nos habla mucho de hacer la notificación inmediata ante posibles brotes, porque pudiera ser la primera manifestación de una epidemia de amplias dimensiones que sobrepase el nivel local, y el posible brote ante el cual nos encontramos pudiera ser la primera manifestación en nuestra comunidad de un brote que está efectivamente ocurriendo en otro lugar. Es posible que las medidas de control ya estén disponibles y hayan sido tomadas por un nivel superior local y sea necesaria implementarlas en nuestra comunidad. Y además es posible recibir asesoramiento epidemiológico de los niveles superiores, incluyendo recursos para la investigación epidemiológica de campo. Después nos habla de 3 conceptos. Uno de ellos es el de conglomerado. Y cuando decimos conglomerado, es la agregación, es decir, el acúmulo, la conjunción inusual, real o aparente de eventos de salud que están agrupados en tiempo y o en espacio. Y cuando nosotros hablamos de esa aglutinación o conglutinación en un espacio o en un tiempo, nos puede estar hablando de un brote. Aquí esta lectura, el MOPESE, nos habla de esta definición de brote, que es un poco parecida a la que manejamos nosotros en la norma oficial 017. Y nos dice que es el aumento inusual en el número de casos relacionados epidemiológicamente de aparición súbita y diseminación localizada en un espacio específico. Para México, brote es 2 o más casos asociados epidemiológicamente, esto es, en tiempo, lugar y persona. Y por otro lado, epidemia es la ocurrencia de casos de enfermedad u otros eventos de salud con una incidencia mayor a la esperada. Y aquí es en donde vamos a emplear el ejercicio que utilizamos ayer de construir los canales endémicos para una área geográfica y periodo determinados. El número de casos que indican la presencia de una epidemia varía según el agente, el tamaño y tipo de población expuesta, su experiencia previa o ausencia de exposición a la enfermedad y el lugar y tiempo de ocurrencia. Entonces siempre debemos estar alerta ante todo ello. Ya entrando de lleno a la pregunta de cuándo investigar las respuestas son cuando la enfermedad es prioritaria, por ejemplo, COVID o cólera o sarampión, obviamente aquellas que están en vías de erradicación, eliminación o control. Cuando la enfermedad excede su ocurrencia usual, esto es tomando en consideración los canales endémicos y el índice endémico. Cuando la enfermedad parece tener una fuente común, cuando la enfermedad parece tener una severidad mayor que la usual, o cuando la enfermedad es nueva, emergente o desconocida en el área. Se revisan cada uno de esos conceptos, ¿verdad? Y me interesa mucho llegar a la parte en que nos habla de la metodología específica de cómo hacer el estudio epidemiológico de brote. Este se ejecuta en 2 grandes actividades de campo. Una actividad descriptiva que caracteriza el brote en tiempo, espacio, persona. Es decir, hacer la descripción de los casos en tiempo, persona y lugar. El producto de esta etapa es usualmente suficiente para determinar la fuente y modo de transmisión del agente e identificar aquellos individuos que están primariamente en riesgo de desarrollar la enfermedad. En esta fase se generan hipótesis, al menos provisionales, que son suficientes para adoptar medidas de control inmediato, porque aquí también va a ser muy importante el empezar a actuar. ¿Y empezar a actuar para qué? Para controlar el número de casos que está creciendo. Y eso es algo que podemos hacer en una primera etapa, que es desde el punto de vista descriptivo, es decir, describiendo los casos en tiempo, espacio y persona. Después viene una actividad analítica. Cuando la etapa descriptiva es insuficiente para determinar la fuente, modo, riesgos y exposiciones importantes
en la propagación del brote en la población. Básicamente, la etapa analítica consiste, y aquí recuerden, en la comparación de grupos de personas enfermas y sanas de la población. Esto lo hemos determinado que es un estudio de casos y controles, a fin de identificar y cuantificar la fuerza de asociación entre determinadas exposiciones y la presencia de enfermedad que se aplican para establecer las medidas de control definitivas. Esto hace que tengamos aquí estos 10 pasos para realizar la investigación epidemiológica de campo. El primer punto va a ser confirmar la ocurrencia de un brote. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que no nos vayamos nada más con la simple comunicación, ya sea oficial o no oficial, es decir, por miembros de la comunidad o por medios de comunicación, que de pronto hablan de que hay un elevado número de casos o un número que está creciendo de casos, sino que tenemos que acudir a confirmar que efectivamente está ocurriendo el brote. Una vez que hacemos eso y que definimos que sí está ocurriendo algo, entonces tenemos que pasar a la segunda etapa, que es organizar el trabajo de campo. Es decir, que vamos a organizar a todos los recursos que tenemos disponibles para hacer diferentes actividades. La principal es hacer el barrido casa por casa, hacer los bloqueos epidemiológicos, hacer la búsqueda activa de casos y de casos y de fallecimientos específicos, hacer el levantamiento de encuestas con el formato de notificación de caso que vimos, de estudio de caso que vimos el día de ayer. Tenemos que realizar la búsqueda activa de casos. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos vamos a concretar a esperar que los casos estén viniendo a demandar consulta o a hospitalizarse, sino que tenemos que salir a la comunidad a ir haciendo la investigación casa por casa, ya eso se llama barrido de una localidad, y esto lo vamos a hacer con la técnica que ya en algún momento se mencionó, de estudiar al sitio en donde está reportándose el caso e investigar alrededor de 9 manzanas alrededor del caso. Si son localidades más pequeñas, pues se puede hacer en toda la comunidad. Y también identificar si pueden existir casos en otras localidades diferentes a la que se está reportando ese caso. Luego, en el quinto lugar es caracterizar el brote en tiempo, espacio, persona, es decir, llevar a cabo nuestro estudio descriptivo que nos permita ubicar cuáles son las principales características y que de ellas van a surgir los factores de riesgo y las hipótesis, que es el punto 6, generar hipótesis y a través de ello adoptar medidas de control inmediato. Es decir, que a partir de la caracterización del brote en tiempo, espacio y persona, podemos empezar a pensar cuáles son las posibles causas, es decir, la hipótesis causal de ese problema, y en función de esa primera hipótesis, que empecemos a adoptar medidas de control inmediato. El siguiente punto es evaluar las hipótesis aplicando métodos de análisis exploratorio, es decir, hacer nuestro estudio de casos y controles para confirmar que efectivamente hay mayor fuerza de asociación de un determinado factor que hayamos identificado entre los que han tenido la presencia del caso, y eso compararlo contra los que no tienen la enfermedad. Luego, en el punto 8, es poner en marcha las medidas de control específicas que ya sean más directas en relación a nuestro análisis, a nuestra etapa analítica. Luego, debemos de evaluar las medidas de control que tanto se logró y al final preparar un informe técnico de la investigación de campo, que sería el reporte que vimos ayer de brote. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
No, doctor. No, doctor. No, doctor. Bien. Entonces dejo de compartir y vamos a llevar a cabo la actividad de la revisión de los estudios epidemiológicos. Ahorita vamos a aprovechar para hacer el pase de lista. La doctora nos va a hacer el favor de hacer el pase de lista. Por favor, vayan contestando. Baez Pérez. Presente. Bernabé. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola. Es que no sé mi nombre. Presente, buenas tardes. No se escucha muy bien, doctor. Díaz Domínguez. Díaz Domínguez está. Sí, presente, doctor. Ok. Flores Pérez. Presente, doctor. Muy bien. Gómez Anguiano. Aquí, doctor, presente. Muy bien, Alonso. González Maya. May. Presente, doctor. Grande Miguel. Presente. Hernández Chávez. Presente. López Morales. Aquí, doctor, presente. López Pérez. Aquí, doctor. Martínez Ibáñez. Presente, doctor. Medina Peña. Presente. Muñiz Mendoza. Presente, doctor. Ortiz López. Presente. Paniagua. Paniagua está. Paniagua. Creo que tenía problemas con su internet, doctor. Ok. Por favor, díganle que nos mande un mensajito. Pérez Siles. Presente, doctor. Pinto Gutiérrez. Presente, doctor. Rodríguez Bobadilla. Presente, doctor. Rodríguez Muñoz. Presente, doctor. Luis Barreto. Presente, doctor. Luis Mora. Presente, doctor. Serrano Chávez. Presente, doctor. Juárez Alavés. Presente, doctor. Tapia Martínez. Presente, doctor. Velázquez Lomelí. Presente, doctor. Vidal Sánchez. Presente, doctor, aquí estoy. Uriostegui. Presente, doctor. Torres López. Presente, doctor. Sánchez Venegas. Presente. Ruiz Vidal. Presente, doctor. Luis Hidalgo. Presente, doctor. Abarca Jiménez. Presente, doctor. Adame. Presente, doctor. C. de la Torre. De la Torre. Doctor, Carri- me parece que mi compañera C de la Torre tuvo problemas con su internet hace ratito. Carrillo Siller. Presente, aquí estoy, doctor. Espinosa Cortés. Aquí presente. Espinosa Jiménez. Presente, doctor. Guadarrama. Presente, doctor. Luis García. Luis García.
Ruiz Ábalos. Presente, doctor, aquí. Rodríguez Mireles. Presente. Rodríguez Cano. Presente. Guzmán Bucio. Presente, doctor. Martínez Badajoz. Presente. Perdón, doctor, uno de mis compañeros, Ruiz, me parece ya el que tuvo dificultades para que lo escucháramos, Y ya acaba de mandó, mandar un mensaje al grupo. Sí está. Sí, ya mandó un chat ahorita Doctor, también. buenas tardes. Yo soy Paniagua Esteves. Tuve problemas cuando iba como por mi compañera Diana Morales, pero aquí estoy. Perfecto. Gracias. Medina Rosales. Presente, doctor. Odette. Presente, Pimienta. doctor. Aquí estoy, presente. Sí. Meneses Santiago. Presente, doctor. Ujú. Pérez Flores. Presente, doctor. Mondragón Morales. Presente, doctor. Olvera Silva. Hola, presente. Hola, ¿qué tal? Moreno Palomares. Doctor, sí estaba, pero ve que le Sí. comentó que su internet estaba fallando. Sí, ya vi Y que se salió. Sí. Murillo López. Presente, doctor. C. de la Torre. No está. Ok. Muy bien. Bueno. Pues entonces lo que vamos a hacer ahorita es que voy a desplegar el ejercicio y lo vamos a ir resolviendo de manera conjunta. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, ¿verdad? ¿Ya lo están viendo? Ya, doctor. Sí, doctor. Ya, doctor. Bueno, aquí tenemos el primer ejercicio que nos dice, se está llevando a cabo un estudio para evaluar la relación entre exposición a alimentos sólidos en etapa temprana y desarrollo de asma. En el estudio se comparan 1,000 niños, los que comieron alimentos sólidos antes de los 4 meses de edad, contra 1,000 niños quienes comieron alimentos sólidos después de los 6 meses de edad. Los resultados se muestran a continuación. Y aquí tenemos los resultados. ¿Qué tipo de estudio es este y por qué? Sería un estudio analítico, ¿no, doctor? Porque pues hay un estudio de casos y controles, perdón, porque, bueno, sí analítico, porque va del efecto pues a la causa. Doctor, yo tengo entendido más bien que se trata de un estudio de cohortes. Quizás me dejé llevar por el primer enunciado cuando dice se está llevando a cabo. Significa, o al menos yo entiendo, que inició en el pasado y continúa a lo largo del presente. Entonces, se trata, sí, de un estudio prospectivo, longitudinal, y como se está entonces estudiando o empezó en el pasado con los niños que se alimentaron con sólidos de forma temprana, estaríamos viendo en realidad si la causa es el efecto. Así que yo le puse de cohortes. Estoy de acuerdo con mi compañero Uriostegui, doctor. Muy bien. Ya que, ¿Puedo dar mi opinión, doctor? Perdón, ahí se juntaron las dos opiniones. Andrea, ¿qué decías? que estoy de acuerdo con mi compañero Uriostegui, ya que, o sea, nos dicen que los niños en el pasado, dependiendo de si comenzaron su alimentación sólida antes de los 4 meses o después, desarrollaron o no asma, pero ya como en un presente o a futuro, ya como si ya se presentaron o empezaron a manifestar sintomatología como sibilantes tempranos, por ejemplo, pero que aún así el estudio pues se hizo de manera longitudinal, como él menciona, y de una forma prospectiva. Ok, y por lo tanto es un estudio prospectivo porque va de
exposición a efecto, longitudinal porque nos está planteando una medición inicial cuando empiezan a tomar alimentos sólidos y va apareciendo el asma. Por lo tanto, entonces, si es un estudio prospectivo longitudinal, entonces se trata de un estudio ¿de qué? De cohortes, ¿no es cierto? Doctor, pero yo tengo una duda, o sea, por decir, en este caso no mencionan, o sea, dice, se está llevando a cabo un estudio, pero pues tú puedes llevar a cabo un estudio y tomar como consideración, pues ya el efecto que en este dado es el asma, y pues haber preguntado, pues a cuándo se le dieron los alimentos sólidos, o sea, no está. O sea, si dijera, no, pues se empezó un estudio, no sé, hace 3 años y se han seguido estos pacientes, pues sí se podría interpretar así, pero aquí ya, hasta justo ya te menciona quiénes tienen asma y quienes tuvieron los dos tipos de alimentación. Entonces, como que, pues sí podría llegar a ser de cortes, pero no está como bien claro como en el siguiente ejemplo, que sí lleva tanto tiempo en realización, o sea, pues Sí. puede ser en un día, o sea, bueno, las mediciones pueden ser pues en el presente, no dice como el tiempo. Okay. Sí, doctor, es que también ahí yo también puedo pensar que es de casos y control, ya que, como lo mencionaba mi compañero, pues seleccionamos a los pacientes de acuerdo a la enfermedad que es el asma en este caso, y ya estamos viendo lo que sucedió en el pasado de si comenzó a temprana edad o a tardía la alimentación de sólidos. Entonces también, por eso siento yo que podría ser de casos y control. Bueno, partamos de un hecho concreto. Miren, y puede ser de cohortes o de casos y controles, pero eso va a depender de qué. De que si se empieza identificando los que tienen asma, los comparamos contra otros que no tienen asma y vemos a qué etapa introdujeron alimentos sólidos, y si fue antes de los 4 meses de edad, ¿no? Sí, doctor. Y ese Sí, sería doctor. de casos y controles. Ajá, Doctor, dime. pero por ejemplo, ahí lo que menciona mi compañero es importante, porque ellos están mencionando el efecto, pero aquí en este estudio lo que sí queda claro es que los pacientes, los sujetos fueron elegidos en base a su exposición, no en base a si tienen asma o no, sino a la exposición. Miren, aquí lo está diciendo, dice, se está llevando a cabo un estudio para evaluar la relación entre exposición a alimentos sólidos en etapa temprana y desarrollo de asma. Si fueron casos y controles, ¿qué diría? Diría que se están estudiando pacientes con asmas buscando la exposición del antecedente de ablactación temprana. Exactamente. Exacto, y no sería estamos buscando pacientes que desarrollaron asma, no, sino pacientes que ya tienen asma y estábamos a buscar cuál fue la razón del asma. Justo ese es el argumento. Claro, es un juego didáctico al final de cuentas. Y nos falta aquí mucha información, pero aquí lo que obliga y que pretende este ejercicio es pensar en qué sentido estamos hablando de causa-efecto o efecto a causa. Y por eso les puse en el chat que la clave para poder identificar el tipo de estudio estaba en el enunciado. Y aquí lo tenemos, ¿no? Se está llevando a cabo un estudio para evaluar la relación entre exposición a alimentos sólidos y asma. Entonces, ese es un estudio de cohortes, es un estudio prospectivo, longitudinal de cohortes. Y entonces, ya cuando decimos estudio prospectivo, longitudinal y de cohortes, ¿de qué manera podemos hacer el análisis del estudio? Obteniendo el riesgo relativo, claro, la incidencia, el riesgo atribuible y la fracción, ¿no? Y las incidencias. Las incidencias. Primero las incidencias, claro. Expuestos y no expuestos. Entonces debemos calcular el riesgo relativo. Olviden esto de riesgo absoluto, porque el riesgo absoluto es en la población. Entonces, riesgo relativo, riesgo atribuible y fracción etiológica. ¿Ah? Entonces, ¿cómo quedó los resultados? Incidencia de los expuestos. 0.2.
Incidencia de los no expuestos. 0.1. Riesgo relativo. 2. Riesgo atribuible. 0.1. Y fracción etiológica. 50%. Entonces, ¿qué podemos concluir a partir de estos resultados? Doctor, yo tengo ahí una duda. Usted nos había comentado que, por ejemplo, cuando el riesgo relativo era mayor a 2, entonces sí podemos decir que estaban relacionados. Pero, por ejemplo, aquí es 2, entonces sí lo podemos como tal relacionar, o ahí habría como algún truco en la explicación, o cómo. O le digo más bien. Eso fue lo que se encontró, los resultados están plasmados ahí. Pero entonces, en el cálculo de los indicadores de asociación, cálculo de asociación, ¿qué tenemos? Tenemos un riesgo atribuible de 2, un exceso de riesgo o riesgo atribuible de 1, perdón, de 0.1, y una fracción etiológica de 50. Ese 50%, ¿qué quiere decir? Pues que de todos los pacientes que tienen el asma, el 50% están asociados con la exposición a alimentos de una forma temprana, ¿no? Así es. ¿Y el otro 50%? Pues es de causas variables. Ajá. ¿Y entonces qué podemos concluir? Pues al final de cuentas prácticamente es no Un es volado. ¿perdón? Es más como un volado, o sea, puede estar Exacto. atribuible o no. Puede ser o sí o no. Entonces, con un riesgo relativo de 2, ya desde allí podemos empezar a entender que no podemos sustentar que exista una relación causal, ¿verdad? De acuerdo al cálculo de riesgos. Entonces, este estudio, eso es lo que nos dice, ¿no? Que no podemos concluir. ¿Sí se entiende? Sí, ok. Sí, doctor. Esto puede pasar en cualquier estudio, o sea, no piensen que en todos vamos a tener así bien ideal la forma de plantearlo, en que vamos a tener una relación causal absolutamente demostrable, sino que lo que puede ocurrir también es de que no haya posibilidad de concluir, no es concluyente, o bien que incluso sea hasta un factor que tiene más visos de ser un factor de tipo preventivo. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna duda de este estudio? No. Creo que Yo no, sí, doctor. A yo sí ver. tengo una duda, doctor. Bueno, Adelante. ¿podría aclararme entonces cómo tiene que ser el enunciado o cómo el enunciado nos dice que es un estudio de cohorte y cómo debería de ponerse si fuera uno de casos y controles? Ok. Acá en la primera parte. Dice se está llevando. Cuando nos dice se está llevando, ¿cómo a qué se te imagina? ¿A qué te da a entender? A un estudio en el presente, ¿no? Bueno, con Pero que se está información. llevando. ¿Y no te parecería que podría ser algo similar a un seguimiento? Y luego nos dice, un estudio para evaluar la relación, y aquí es en donde empieza el planteamiento. Exposición a alimentos sólidos, entonces, ¿en dónde está partiendo? ¿En exposición o en efecto? Exposición. Exacto. Y entonces, si va de exposición a efecto, ¿qué tipo de estudio es? Ok, corte entonces. Corte, sí. En cambio, si fuera uno de casos y controles, ¿qué diría? Se llevó a cabo un estudio para evaluar la relación de asma con la introducción de alimentos sólidos en época temprana. ¿Sí me doy a entender? Sí, doctor, gracias. ¿Qué cambia? Se llevó a cabo, aquí se está llevando, aquí relación entre asma y la relación con la introducción temprana de alimentos sólidos. Entonces ahí en dónde estamos empezando en el efecto y vamos de efecto a causa.
Y eso sería de casos y controles, diferente a este planteamiento. ¿Quedó claro? Sí, gracias, doctor. Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Se realizó un estudio para evaluar la relación entre inflamación medida con niveles altos de proteína C reactiva y presencia de infarto al miocardio en mujeres. En el estudio se incluyeron 500 mujeres con niveles altos de proteína C reactiva, y 500 mujeres con niveles normales de proteína C reactiva, a las que se estudió durante 20 años. Durante el estudio, 50 de las mujeres con niveles altos de proteína C reactiva y 15 de las mujeres con niveles normales de dicha proteína desarrollaron infarto al miocardio de reciente diagnóstico. Los resultados se muestran a continuación. ¿Qué tipo de estudio es? De igual manera es observacional, analítico, cohorte y longitudinal. Exacto. Observacional, analítico, prospectivo, longitudinal y de cohortes. ¿Cohorte de qué? De mujeres, ¿verdad? Unas con niveles altos de proteína reactiva y otros con niveles normales. ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, este es un estudio de de cohortes. ¿Qué podemos calcular en ellos? Igual el riesgo de los expuestos, no expuestos, la razón, Okay. el riesgo relativo y todo. Y entonces, ¿cómo quedó? De incidencia de expuestos, ¿Sí? o ya Punto 1. ¿Ok? De no expuestos, 0.03. ¿Ok? Riesgo relativo. 3.33. Es 3 veces mayor. Es mayor de 2. ¿Qué nos está diciendo ya ahí? Que hay una asociación directa. Ya se puede La proteína C. evidenciar, se puede percibir una relación causal. Luego, el riesgo atribuible. 0.07. Okay. ¿Y la fracción etiológica? 69. ¿Y eso qué nos dice? Que el 69.96% pues se atribuye a una proteína C reactiva elevada y el otro restante, que es 30.04, a otras causas. A otros factores. Muy bien. ¿Y entonces qué podemos concluir? Que las mujeres que tienen niveles de proteína C reactiva altos tienen 3 veces más riesgo de presentar un infarto al miocardio que las mujeres que tienen niveles normales de proteína C reactiva. Perfecto, muy bien. ¿Quedó claro esto? ¿No hay ninguna duda? No, doctor, todo claro. No, doctor. Muy bien. Muy bien. Tenemos el siguiente estudio. ¿Este sí lo tenían ustedes? Ah, no, este es el mismo, ¿verdad? Sí, ese es el mismo. Es el mismo, perdón. ¿Este lo tenían ustedes en la práctica? No, doctor. Investigan el cáncer gástrico en relación con el consumo de alcohol, doctor. Okay. Entonces vamos a resolver en conjunto. Se realizó un estudio para evaluar la distribución de fumadores y de no fumadores entre los pacientes con cáncer pulmonar y sin cáncer pulmonar. ¿Qué tipo de estudio es? Casos y controles. Casos y controles a los que les estamos estudiando y la proporción de fumadores y no fumadores. ¿Qué podemos calcular aquí? El riesgo de exposición de casos, riesgo de exposición de control y la razón de momio. Ok, muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de exposición de caso? 0.63. ¿Y la probabilidad de exposición de los controles? 0.61. ¿Y el odds ratio? 1.08. 1.08. 1.08. ¿Y entonces qué nos dice ese resultado? Es al ser es que al ser menor al ser menor de 2 el odds ratio, entonces no podemos estar en una asociación causal, ¿no? Ok.
No, Vamos a ponerlo de Yo esta tengo una manera. pregunta. Doctor, es que están dando los resultados del ejercicio que es Sí, con del el cáncer anterior. gástrico, no el cáncer pulmonar. Exacto. Entonces, hay que calcular primero. Ok. A ver, vamos a hacerlo. Doctor, en lo que está eso, tengo una pregunta. Ok, adelante. Cuando el odds ratio nos sale, justamente yo tenía la misma pregunta que Carla, bueno, la misma aseveración. Cuando sale menor que 2, es una asociación no estadísticamente no significativa, o sea, tiene que ser forzosamente mayor que 2. Permíteme. Cuando hablamos de estadísticamente significativo, significa que hicimos prueba de hipótesis, chi cuadrada. Y entonces tenemos que pudimos calcular chi cuadrada. Pero eso no nos está diciendo aquí. Aquí lo que nos dice es que existe un exceso de riesgo. Solamente podemos llegar a eso. Y aquí en este tenemos un estimador del riesgo. En términos generales hemos dicho que para que podamos deducir que existe sí una relación causal, el resultado tiene que ser mayor de 2. Esto es como si dijéramos que el riesgo de los expuestos es 2 veces mayor que el de los no expuestos. Pero si de pronto tenemos que el resultado, supongamos, es 1, ¿qué nos dice? No hay una yo entiendo que cuando el odds ratio es igual a 1, entonces hay prácticamente la misma probabilidad de que una persona con el factor de riesgo presente la enfermedad que una persona que no tenga factor de riesgo presente la enfermedad. O sea, es una relación 1 a 1. Es exactamente, en pocas palabras, que el riesgo de ambos es igual. Por eso sale 1, ¿no? Sí, doctor, y hay una duda me surgió. En este caso es, bueno, en el que era el caso ahí del cáncer gástrico era de 1.08, pero por Ahorita lo decir, vemos. poniendo que fuera, no sé, 1.9, o sea, ya así tan cerca, o sea, como que se consideraría o no. No, el límite para poder considerar, y aquí en estudios de casos y controles, lo que más nos va a hablar de una relación es la probabilidad de exposición. Aquí, ¿qué vemos? Miren, por ejemplo, la probabilidad de exposición, ¿cómo se calcula? Es A entre A más C. Es en sentido vertical, ¿no? 499 entre 518. ¿Eso cuánto será? Punto 96. 96.33. ¿Cuánto? 96.33. Pero Es que fue 96, ¿no? Y dijimos que esto se expresa en porcentaje. Sí, Luego, entonces, sería 96.33%. 0.33%. Sí. ¿Ah? Y la probabilidad de exposición del no caso, 89.19%. 89.99. 19. Un segundo, por favor. 89.19 también por ciento. Cuando ven ustedes qué es esto que nos dice. Que en los casos, en el 96%, 96.33 vamos a encontrar el antecedente de haber fumado. Ok. ¿Y el otro? Que en las personas que no tengan cáncer pulmonar podemos tener hasta el 89.19% de encontrar el antecedente de fumar. Okay. ¿Y qué te parece eso? Pues muy ambiguo, ¿no? Muy ambiguo o casi igual. ¿Cuánto salió el odds ratio? 3.18. Odds ratio 3.18. ¿Qué nos dice esto? Que la probabilidad de desarrollar cáncer pulmonar es 3.18 veces más en los fumadores comparado con los no fumadores. Pero acuérdense que es un estimador de riesgo. Entonces, que el riesgo de presentar cáncer pulmonar es de 3.18 veces mayor en los fumadores. No podríamos decir aquí que es de 3.18, sino que parece ser, es probable o sugiere, porque en el modelo de estudio de casos y controles
Como no estamos trabajando con incidencia, no nos consta que aparecieron los eventos. Estamos trabajando con situaciones que ya ocurrieron. Por lo tanto, esta medida de odds ratio es un estimador y que nos hace suponer que sí existe una relación causal. ¿Por qué? Porque es mayor de 2, pero no lo podemos afirmar totalmente porque, por el tipo de modelo de estudio, que es uno de casos y controles. ¿Sí me di a entender con esto? Sí, doctor. Sí, yo Sí, sí, doctor. yo tengo una duda con eso. Adelante. Si no se puede pues estimar como el riesgo, simplemente se dice, pues es probable que se asocie, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ¿por qué cuando da 1 o cuando da menos de 2, sí se puede establecer que, o sea, por ejemplo, cuando es 1 que el riesgo es igual? Si solamente es una probabilidad, o sea, yo pensaría Sí. que no se asocia. Claro, es que cuando tenemos, a ver, recordemos, para poder decir que es una, depende del tipo de estudio. Cuando es un tipo de estudio de seguimiento prospectivo, longitudinal, ya sea de cohorte o experimental, nos consta que está ocurriendo el evento. Entonces podemos calcular incidencia. Y como nos consta todo eso, entonces ahí sí podemos afirmar que existe un riesgo. Y recuerden esto, sí existe un riesgo, pero aquí con el modelo de casos y controles, no lo podemos afirmar tajantemente, aunque sea más de 2. Pero si tiene 2 o menos el resultado del odds ratio, también podemos decir que es muy probable que no exista tal relación causal. ¿Se comprende? Sí, bueno, es que como en el anterior ejemplo que que por ejemplo Brian preguntó que cuando es 1, no me acuerdo quién mencionó que el riesgo es igual porque es como a 1 a 1. Sí, pero estábamos, perdóname, pero estábamos hablando del estudio de cohorte. No. En casos de era cohorte. igual de odds ratio, pero No, sí hablábamos de cohortes. En los 2 estudios anteriores era cohortes y este es casos control. Este es casos y controles. Y entonces en los estudios de casos y controles, si es 1, el valor es que son iguales el riesgo de los expuestos y el riesgo de los no expuestos. Pero aquí en por el tipo de diseño del estudio de casos y controles, solamente podemos sugerir que aparentemente con este valor de 3.18 sí existe una relación causal, pero no lo podemos afirmar categóricamente como en el caso de cohortes o de experimental porque no estamos trabajando con incidencia. ¿Sí me di a entender? sí, doctor, sí, gracias, creo que estaba confundida. Ok, muy bien. Está bien porque con todo eso podemos aprender. Ahora sí viene el de consumo de alcohol y ausencia de ¿no? Sí, doctor. A ver, se realizó un estudio para evaluar la distribución de consumo de alcohol y ausencia de entre los pacientes con cáncer gástrico y sin cáncer gástrico. ¿De qué tipo es? De casos y controles. Igual casos y controles. Casos y controles también. Es de casos y controles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está diciendo entre los pacientes. Y entonces es de casos y controles. ¿Qué podemos calcular aquí? La probabilidad de exposición del caso y del control y la razón de momios. Ok, primero tenemos que completar los valores, ¿verdad? Y en un ejemplo, por ejemplo, en un examen, les puede faltar un valor, pero si hay 2, pueden sacar el tercero o pueden despejarlo. Y a veces eso es lo que ocurre, que nos dan valores que algunos nada más y nos faltan otros y entonces tenemos que, con sumas y restas, tenemos que despejar el que nos falta. Pero ya en pues nada más prácticamente son sumas, ¿no? Sí, son doctor. sumas. Y entonces, ¿cuánto le salió la probabilidad de exposición? 0.63%. Y recordemos que siempre se va a expresar en porcentaje. Por lo tanto, aquí será
¿Cuánto? 63%. Y el de los controles. En caso 61%. 61%. ¿Y cuánto le salió el loss ratio? 1.08. 0.08. ¿Qué nos dice ese odds ratio? No existe Que no hay relación entre probable asociación. Que no Relación. existe. Cáncer gástrico con lo del Aquí consumo lo de que alcohol. tendríamos que frasear, como es un estudio de casos y controles, tendríamos que decir que es probable que no existe asociación, porque no tenemos un valor de 2 o más. ¿Sí se entiende? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Doctor, yo tengo ahí una pregunta. Adelante. Es que, por ejemplo, como me confundí un poquito, estuve leyendo un artículo de repositorio de ayer y mencionaba lo que mencionaba de que si es menor a 1, no hay como una relación, una probabilidad de relación. Si es 1, no está obviamente relacionado. Y si es mayor a 1, se tendría que sacar un intervalo de confianza para poder ver qué tanto se disparaba esto. Pero no sé, por ejemplo, ahí que es un valor muy pegado al 1, si de plano podemos decir que no hay relación o no. No. Hay dos cosas aquí a considerar. En primera, establecimos que el límite para poder considerar una probable asociación, porque estamos hablando de un estudio de casos y controles, es de 2 y tiene que ser 2 o más, y aún así solamente podríamos decir que es probable que sí exista una asociación causal. ¿Se entiende por qué? ¿O no? ¿Por qué decimos que es probable que exista una relación causal? Sí, porque no lo estamos llevando a cabo, o sea, no es No un lo estudio estamos- de corte. No es un estudio de seguimiento. Porque en el estudio de seguimiento, lo primero que podemos calcular es incidencia. Y aquí no estamos trabajando con incidencia, ni tampoco es prevalencia, porque estamos tomando pacientes de cáncer o sin cáncer, los comparamos contra los que no tienen cáncer, pero no son representativos de una determinada población y por lo tanto tampoco podemos trabajar con prevalencia. ¿Sí me doy a entender con esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, partiendo de ese hecho de que no trabajamos con incidencia en el modelo de casos y controles, los resultados cuando son mayores de 2, es probable que sí exista una relación causal, pero no la podemos afirmar a totalidad. En cambio, en el modelo de cohortes, como trabajamos con incidencia, ahí sí podemos afirmar que si es mayor de 2 el valor encontrado, existe una relación causal, que no es lo mismo que etiología, aclaremos. Cuando decimos eso, es que estamos diciendo que sí, el factor que estamos estudiando sí incrementa la probabilidad de tener el efecto que estamos estudiando. ¿Se comprendió la diferencia? Sí, doctor. Gracias. Ok. Muy bien. Y luego tenemos el de la relación entre el consumo de L-triptofano y síndrome SM. Y tenemos aquí nuestra tabla de 2x2. ¿Qué tipo de estudio es este? Doctor, yo tengo duda porque consideré que se podría tratar de un estudio experimental. ¿Experimental? Doctor, de hecho yo pienso igual que mi compañera Florian, encontré problemas para poder identificar qué tipo de estudio era, porque pues el L-triptófano es un aminoácido y estudiar en realidad su consumo o el controlar, el saber qué pacientes consumían L-triptófano a ciencia cierta y quiénes no,
es muy difícil, así que más bien tendría que ser de forma controlada para saber quiénes sí consumieron el triptófano y quiénes no. Así que yo pienso que va por un estudio cuasi experimental, porque no se aleatorizó, o al menos en ninguna parte veo la palabra aleatorizado o relacionado a la aleatorización, pero sí, pues eso, ¿no? Que en realidad se dio administración de forma controlada. Doctor, Ahora, yo estoy, ay, perdón. sí, Es que yo adelante. quería, también me surgió como la duda, y entonces yo me puse a buscar justamente del L-triptófano y encontré que en suplementos alimenticios es como a veces las personas lo pueden consumir. Entonces yo ahí ya, bueno, descarté en parte lo experimental. Yo pensé más en un casos y controles. Porque aquí dice, o sea, más bien no establecen específicamente que estos pacientes ya tienen el síndrome, pero sí dicen algunos pacientes con, supongo que ahí va el con, artralgias, engrosamiento, pérdida, bla, bla, bla. Entonces yo lo veo así. Sí, miren, este estudio está un poco tramposo, es de la realidad del enunciado, pero es un estudio de casos y controles. ¿Qué quiere decir esto? Que empezaron con seleccionando a partir de efecto y sin efecto el síndrome ME, mialgias incapacitantes de eosinofilia, y entonces se fueron a estudiar el antecedente de exposición de consumo de L-triptófano o de no consumo. Y entonces, como es un estudio de tipo casos y controles, lo que vamos a poder hacer es la probabilidad de exposición del caso, del control, y el estimador de riesgo relativo, que es razón de momios, odds ratio, razón de productos cruzados, o razón de probabilidades inversas. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, doctor. Muy bien. Pues son todos. ¿Cómo ven estos ejercicios? Más que nada, la intención es de que se pudiera practicar el tipo de estudios y el análisis de los estudios. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo sintieron? A ¿Ayudó? mí me costó un poco de trabajo identificarlos, pero ya ahorita con la retroalimentación ya me quedó mucho más claro y pude notar en qué me equivoqué o qué Claro, omití para poder identificarlo bien. claro, muy bien, muy bien. Ahora, déjenme decirles a ustedes que, bueno, esto va a ser como para pregunta de examen, ¿no? Pero en la realidad, ¿qué es lo que sucede? Que de pronto nos presentan, en una publicación, nos presentan resultados de una investigación y entonces nos tendríamos que ir a ver de qué calidad fue esa investigación. Y para ello tendríamos que ver que esté apegada a los requerimientos de un estudio epidemiológico y particularmente del diseño del estudio. Entonces, aquí nos surge la inquietud de que tengamos que hacer un ejercicio para poder identificar cómo podemos calificar a esos estudios, a esas publicaciones. Y entonces, para tarea de fin de semana, les voy a pedir una tarea real y otra, recabar una información, ¿de acuerdo? La tarea real va a ser la siguiente, miren. Les voy a pedir que busquen el repositorio, el archivo correspondiente a brote de gastroenteritis en un centro universitario. Esto está en el carnet de ejercicios, en la parte correspondiente a ejercicios, y esto se corresponde con aquí está. Está en el carnet de ejercicios. Unidad 2. Unidad Ejercicio 2, brotes. ejercicio brotes, y está ejercicio brote de gastroenteritis. ¿De acuerdo? Ese es el ejercicio. Y aquí lo que es una secuencia de planteamientos
de un estudio que es de brote en un centro universitario, estudios de gastroenteritis en un centro universitario. Y entonces el ejercicio consiste en tratar de identificar el mecanismo de transmisión y la fuente de infección. Y para ello los va a ir llevando de la mano en realizar los cálculos apropiados a partir básicamente de tasas de ataque para poder encontrar cuál es el alimento y en qué momento y en qué día fue consumido ese alimento. ¿Sí me di a entender? Doctor. Sí, doctor. Sí, y este será para redondear este tema. ¿De acuerdo? Y Sí. respecto a la guía para poder evaluar una publicación científica, más tarde les voy a poner en el chat el documento que vamos a utilizar para poderlo llevar a cabo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Gracias. Sí, doctor. Ese solamente va a ser leerlo y lo vamos a discutir el próximo martes. ¿Correcto? Sí, perfecto. De acuerdo, doctor. Muy bien. Pues entonces nos vemos el próximo martes y que tengan un buen fin de semana y muy productivo. Igualmente, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor, igualmente. Cuídense.